En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana en la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Amables auditores de todo Chile, especialmente quienes sintonizan Radio Agricultura y por supuesto hasta ahora también Chile Público a través de todas las frecuencias, a través de todas las plataformas de Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas, entre Arica y Copiapó, en señales asociadas también por supuesto en YouTube Live y en radioagricultura.cl. Gracias Municipios por Chile.cl y también a la app de Radio Agricultura. Aquí en el estudio 1 de Radio Agricultura, en los controles del señor Luis Fraile, en Providencia 1208, piso 6, y ya está de cuerpo presente. Tengo que hacer memoria a ver si había venido antes alguna vez a Chile Público. Estoy seguro que sí, pero me cuesta acordarme de haber sido un par de años atrás por lo menos. Ya estamos en la quinta, sexta temporada. Bienvenido, senador por la región metropolitana, Luciano Trusco. Muchas gracias. Había venido, efectivamente. No recuerdo exactamente, pero no era este estudio. Era... No era abajo tampoco. ¿Abajo en el Manuel Rodríguez? No era. Era acá, pero en un estudio donde la mesa se miraba para acá. El estudio chiquitito, el estudio que tenemos ahí para la entrada, pues. Ese, ¿no? Creo yo que sí. Oye, bueno, muy bienvenido, muy re bienvenido, harto que conversar porque están pasando muchas cosas en el Congreso, están pasando muchas cosas en el país, pero vamos a partir también con lo que está pasando en casa, porque usted, senador, va a la elección interna de evolución política. Muchos hablan de que esta es la elección más competitiva que ha tenido el partido desde su formación, desde su creación. Como sucede, además, muchas veces en los orígenes, siempre hay listas de consenso, listas unitarias, de ahí un poco se va desgranando el choclo, ¿no es cierto? Aparecen los lotes, en algunos partidos, unas cosas históricas de los príncipes, los guatones, la nueva Alameda, la nueva izquierda, y cuánta cosa hemos visto. Y también mucha competencia. No hace mucho la UDI tuvo competencia, ¿no es cierto? El senador Macaya, el exministro del Interior Víctor Pérez. Renovación Nacional fue casi un Game of Thrones, lo que vivieron allá. Una lucha intestina. Claro, intestina, fratricida, entre Mario Desbordes y el senador Chaguán. ¿Cuál es el escenario en que Bópoli enfrenta esta elección? Mira, es un escenario de mucha unidad. Es cierto, nosotros hemos tenido en general, yo estoy desde el día cero en este partido, que lo formamos básicamente con Felipe Kast, y luego con 3 personas más que fueron fundadores, donde estaba Harald Beyer, Juan Sebastián Monte, Andrés Molina y Jorge Sanyán en ese momento. Eso era el grupo que partió con el movimiento, digamos, por ahí por el 2011, y ya el 2012 fundamos el partido. Y en general lo que ha habido, incluso ya después de que el partido se terminó formando, son listas de consenso. A mí siempre me han gustado porque la verdad que con 20.000 militantes, tener más listas competitivas dentro de un partido al final podéis generar heridas, pero en este caso no se dio. Yo quería una lista de consenso y de hecho hablé con mi contrincante para ofrecerle hacer una lista de consenso y no se logró, y bueno, bienvenida a la competencia, pero hubo un escenario, fíjate que de bastante unidad. El partido ha enfrentado 14 elecciones en los últimos 3 años. Enfrentó también el peso de ser parte de un gobierno donde teníamos 3 ministros, en un gobierno particularmente impopular como fue el gobierno del presidente Piñera, y donde nos correspondieron, entre otros... Ministerios poco populares para el momento, Hacienda, Interior... Claro, duro. No, lógico. El transporte en su momento con el problema del alza del pasaje, que se advirtió incluso por parte de la ministra Hood, que es mi contrincante. Y bueno, por eso también quedó dentro, pero tuvimos que defender a Nacho Briones con todos los retiros, contra todos los retiros, con defender a Gonzalo Blumen, que era ministro del Interior encargado de la seguridad pública. Entonces fue muy duro. Recientemente conversaba con Carlos Uneus y me decía, mira, para el terremoto político que fue ocurriendo, producto también de esto, del gobierno Piñera, del estallido social, de toda la delincuencia desatada que ocurrió a partir del 18 de octubre, ustedes tuvieron una pérdida electoral muy, muy menor. Nosotros hoy día tenemos 3 senadores, tenemos más votos que lo que teníamos la elección pasada. Perdimos algunos diputados, es cierto, pero dentro de todo, en comparación con nuestros mismos correligionarios de la UDI de Renovación Nacional,
no ha habido merma. Y eso es muy importante, dadas las circunstancias que fueron absolutamente cuesta arriba. Sí, Entonces, este partido es un partido bastante doctrinario. Yo cuando leo las 15 principios, de los cuales soy coautor, entre otros, porque los escribimos, todavía me siento que me representan mucho. Y son de un partido liberal de centro derecha, con vocación social, y que precisamente presenta programas de futuro, donde el eje está siempre en el reformismo, precisamente para evitar las refundaciones, las revoluciones, porque ese es el eje, el centro de ser liberal, la defensa de las libertades, ¿verdad? De las libertades que van acompañadas con responsabilidades, la primacía del individuo frente al Estado, el, eh, la primacía del imperio de la ley, el imperio de la ley. Eh, el respeto a las leyes y la Constitución, y la reforma constante precisamente para que no sobrevenga la revolución. Y ese creo yo que es el eje principal, además de todo lo que son las libertades individuales morales. Nosotros, el año 2012, el año 2010 me costó casi la salida del gobierno, la defensa del matrimonio igualitario, cuando Michelle Bachelet decía que los homosexuales no tenían que casarse. Y me acuerdo que eso me costó una crítica importante de líderes en ese momento de Renovación Nacional de la UDI, que dijeron: porque este señor ministro de Cultura de un gobierno de centro derecha está diciendo que se puedan casar los homosexuales. Y porque a mí me parecía que era un principio de derechos civiles, donde la voluntad de las personas no podía ser transgredida o invadida por el Estado, ¿verdad? Entonces, a veces se ha dado una lucha medio maniquea entre conservadores y liberales, y la verdad es que yo soy duro, a veces firme, con la izquierda más radical, porque creo que una izquierda refundacional que no quiere el bien para Chile, y que donde se ha instalado ha generado miseria, pobreza, hambre. Pero yo siempre he sido una persona que ha defendido esos principios, y lo voy a seguir defendiendo, porque creo precisamente en las libertades de las personas, y que cada uno pueda para sí mismo desarrollar el proyecto de vida que tenga ganas, ¿verdad? Respetando la ley, por supuesto. Cuando vienen las elecciones de los partidos, senador, siempre uno lo que ve de la puesta en escena es que se enfrentan a veces dos almas, se enfrentan dos culturas, dos ideas. En esta ocasión, ¿usted cree que esta elección interna de Bópoli es una elección de futuro respecto de la conducción del partido, o haciendo y siguiendo un poco el análisis suyo, tiene que ver con almas distintas que conviven dentro del mismo partido? No, almas no, porque yo convidé de hecho a Gloria Juta a ser parte de mi lista. Me hubiera gustado, porque ella tiene ciertos elementos de gestión que son importantes, y que son, siento yo, los que ella recalca como las ventajas competitivas de su lista. Pero yo siento que aquellas deben estar combinadas precisamente con ciertos elementos de conducción y liderazgo político que hoy día se están desarrollando principalmente en el Senado, o principalmente en el Congreso, debido a que el gran problema político nacional es cómo cerramos hoy día el problema constitucional. Además de todo lo que es la agenda pública en términos de seguridad, en términos de derechos sociales, en términos de qué va a pasar con la economía, que sin duda también está en el Parlamento. Pero me parece que una buena combinación entre el liderazgo político que se está llevando en los lugares donde se hace la política en Chile, que son principalmente el gobierno, que no lo tenemos hoy día, somos oposición al gobierno, y el Parlamento, donde hoy día tenemos 3 senadores, ni más ni menos, y podemos ser muy incidentes en la conversación que viene para cerrar el capítulo institucional. ¿Y por qué importa cerrar el capítulo institucional? Porque uno dice: mire, el rechazo ganó con un 62%, y vaya qué alegría que nos dio, porque el proyecto de la convención era desastroso para Chile, creo yo. Pero eso no quiere decir que el proceso constitucional esté cerrado. Significa que queremos una buena constitución, que esté hecha con bordes, que esté hecha, ojalá, con una participación importante del Congreso Nacional. El Congreso no puede renunciar a su potestad constituyente derivada, que esté hecha también por expertos, por personas que entiendan, y que finalmente pueda plebiscitarse, y dar hoy día también una lección de que queremos nosotros prosperar, salir adelante, crecer, desarrollarnos, todos conceptos que se nos han ido olvidando, sobre la base de una institucionalidad que el día de mañana no va a volver a ser agredida por la izquierda más radical, como lo fue la Constitución del 2005, modificada muchas veces, que no era un problema político hasta que se terminó transformando en un problema político. Entonces,
ahí hay un punto. El asunto político creo que es relevante, y sobre todo en un partido político. Esto no es una ONG, esto no es una pyme, esto no es un club de amigos, esto es un partido político. Y por otra parte, el elemento, y ahí tengo también la suerte de contar con un grupo muy bueno en la directiva, donde está Paulina Monti, que es abogada y que ha trabajado desde hace muchos años en la interna del partido, en la relación con CERVEL, las relaciones internacionales, y que conoce la orgánica y la mecánica de funcionamiento del partido, que va de secretaria general. Camila Merino, que es alcaldesa, la única alcaldesa de Bópoli que nosotros tenemos, y que representa también al mundo municipal, una persona que viene del mundo privado y que ganó una elección inesperada también, precisamente en Vitacura, y que creo yo que representa también mucho del empuje, de las ganas, de la experiencia electoral. Acá es una lista también con mucho territorio, con votos. Me parece, todos han sido candidatos o a veces han querido ser candidatos y no han podido, han sido impugnados como candidatos, el caso de Juan Manuel Santa Cruz, por ejemplo, pero creo que hay una experiencia territorial importante. Joana Fernández en el norte, que fue directora de Prodemu, que fue directora también de la causa mujer dentro de Bópoli, Yoconda Navarrete, que fue constituyente, que fue a Vietnam a dar la pelea y salió victoriosa, ¿verdad? En Aysén con una alta votación. Óscar Olavarría, que es abogado, fue presidente del Tribunal Constitucional, una persona muy respetada adentro del partido. Y bueno, y ese es el lote. Y me parece que tengo los respaldos de todos los parlamentarios del partido, del mundo municipal del partido, de la gran mayoría de los concejales. Y creo que yo no creo en los iluminados, ¿no? Yo creo que acá las cosas se hacen en el lote y se hacen en los equipos. Y cuando uno mira quién lidera las listas, debe mirar también quién acompaña a las listas, y en ese sentido creo que tenemos la posibilidad de, ojalá, sacar una gran votación. Yo he estado recorriendo el país, mañana parto nuevamente por una gira al sur que me va a tener recorriendo los lagos, los ríos, la Araucanía, Maule, Ñuble, Biobío, hasta el día lunes, que tengo que volver. Martes y miércoles tengo Senado, y luego ya la elección el fin de semana siguiente, y además no es nada nuevo para nosotros porque, como tú sabes, porque tú conoces de esta historia desde hace algún tiempo, nosotros este trabajo lo venimos haciendo desde que había que recolectar firmas sin posibilidad electrónica. O sea, había que ir a pararse al frente de la notaría en Arica, al frente de la notaría en Concepción, al frente de la notaría en Punta Arenas, y llevar a personas que más o menos tenían cierta afinidad con las ideas que uno defiende, y así se ha ido haciendo partidos, se ha ido levantando partidos, y hay dirigentes históricos que tienen muchas ganas de que ojalá le devolvamos también ciertas banderas al partido que fueron muy relevantes. La Constitución liberal, una constitución mínima, ¿verdad?, que promueva las libertades y promueva también ciertos derechos básicos que deben estar incorporados. La idea de los niños primero, el término del Sename también fue una bandera que nosotros instalamos con mucha fuerza, ¿verdad? La ley de garantía de la niñez, que también la defendimos con mucha fuerza. Devolverle el Estado a los ciudadanos, ¿verdad? Cómo generamos un Estado que sea eficaz, eficiente y preste servicios sociales, que no tenga nada que envidiarle a lo privado, y defender también la provisión mixta, que lo público no es sinónimo de estatal, ¿verdad? La igual dignidad de la ciudad justa y verde, ¿verdad? Que las regiones también tengan músculo, autonomía, y que no dependan del nivel central ni a nivel regional, con las ciudades que están alrededor de las capitales regionales, ni respecto de las capitales regionales con Santiago, y así un sinfín de temas. Y el tema también de discapacidad, que es algo que a mí porque la vejez va a ser una pandemia, la vejez, la soledad, y la discapacidad física e intelectual, que yo también la he tenido que abordar a raíz de una serie de proyectos, precisamente por mi cercanía con el síndrome de Down y con el TEA, que es un problema bien grande. Entonces, esos son más o menos los ejes de trabajo sobre los cuales este grupo construyó este programa, que no es mío, como digo, yo solo soy la cabeza de lanza de un grupo que es mayor. Y nada, y eso no significa dividir a nadie. Tengo la mejor opinión de Gloria Hood. Le tengo cariño, ha sido una persona que también, si bien no llegó al principio, ha estado en el partido participando activamente, y me parece que tiene también todo el derecho a postular, y así es la democracia. Y como decía el gran Leonel Sánchez, hoy día juega la U, que espero no gane, que gane el más mejor. Oye, sí que se juega, porque ahí le tenemos el alcalde de Rancagua, se ha puesto bien duro con el partido, y hasta el último no se sabe si van a jugar. Fútbol aparte.
Te decía hace un segundo, esto no es un club de amigos, no es una ONG ni una fundación, es un partido político. Los partidos políticos buscan influir y también en la práctica la conquista al poder a través de, no sé, alcaldes, concejales. Y ganar elecciones precisamente para que las ideas que uno defiende puedan llegar a la ciudadanía. Y decías, como senadores nos fue bastante bien, ¿no es cierto? Hay una bancada de 3 senadores de Bópoli, como diputados disminuimos, tenemos una sola alcaldesa. En un barrio que puede ser a lo mejor poco representativo, ¿no es cierto?, de lo que es la realidad de Chile, que es el caso puntual de Vitacura, por el alto nivel de ingreso per cápita que tiene. La pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso de Bópoli? Tomando en cuenta que a lo mejor por ahí uno podría analizar que hay partidos que se volvieron más exitosos en términos electorales en el corto plazo. Uno piensa en la bancada del PDG, uno piensa incluso en el Partido Republicano. ¿Qué fibras tal vez tocaron esos partidos que en su momento, Bópoli, que a lo mejor tiene más tiempo en ese desarrollo similar, no logró tocar para convencer a un tipo de electorado? Mira, hay varias cosas. La pregunta es súper atingente que tú haces. Nosotros nacemos por ahí por el año 2011, 2012, cuando nacen también en la centroizquierda. Tanto en la centro-derecha nace Bópoli, en la centro-izquierda nace Revolución Democrática. Los partidos, obviamente, que tienen un desgaste en la medida que ya van siendo probados en el terreno y con su representante. Pero por eso el análisis que hacía en ese momento Carlos Buneón me parece que es valioso, en términos de que nosotros hemos perdido un 0,3% finalmente de la votación en términos generales. Pero hoy día siento que luego del plebiscito del rechazo hay se produjo un movimiento tectónico muy importante en las placas de la política, porque aquí va a volver el voto moderado a ser finalmente, y no el voto polar, ese que le da más votos, ese que nos termina dejando en una encrucijada electoral entre Boric y José Antonio Kast, ¿verdad? Yo creo que el voto moderado, que permitió que votaran 13 millones de personas, le va a volver a dar fuerza probablemente a esas personas que hoy día están también encantando, los amarillos, por ejemplo, el mundo de Felipe Arbó, de Matías Walker, de la Jimena Rincón, que había sido una centroizquierda muy acomplejada con su obra de 30 años y que no había apareció esta vez. Y a nosotros nos permite también, como pivote, tender puentes hacia esos mundos. Yo estoy conforme con lo que hemos hecho en Chile Vamos, pero siento también que si queremos ser mayoría cultural tenemos que abrirnos a ese mundo de personas que pueden no pensar o pueden ser no exactamente de mi tribu cultural, pero que estoy seguro que quieren lo mejor para el país, que creen en la libertad económica, que creen en el Estado de Derecho, en hacer cumplir la ley, que creen en que los últimos 30 años, que fue un producto de la democracia y tan golpeada en términos literales por la izquierda más dura, la democracia de los acuerdos que se logró llevar adelante, finalmente le dieron estabilidad al país y ciertas reglas del juego que nos permitieron crecer, prosperar, desarrollarnos, darle mejor calidad de vida a nuestros habitantes, y yo espero que podamos recuperar a través del diálogo político, precisamente con esas fuerzas que yo creo que hoy día van a tener más posibilidades de ser exitosas, dada precisamente la emergencia del voto voluntario, y poder recuperar también aquello que teníamos en su momento, que era un país que estaba mejor puesto bajo cualquier estándar que se mire. Si la promesa finalmente del octubrismo ha significado violencia, quema, y hoy día nos está significando una recesión que es mucho mayor que la que tienen los otros países que están en recesión en el mundo. Haití y Chile son quienes se estima que van a tener los menores crecimientos de aquí a los próximos 2 años. Haití y Surinam, si me permiten agregar, ahí estuvimos revisando las cifras. Así también se perdió el liderazgo del per cápita, superado por Panamá, por Uruguay. Bueno, el sistema de pensiones también, hoy día también está superado por Uruguay. Siempre lo hemos debatido mucho en el programa, eso de los 30 años. Hace poco vino Carlos Minami, le planteábamos que su familia política se sentía avergonzado al final de esos 30 años frente al avance de esta izquierda más juvenil, por momentos que coqueteaba un poco con la violencia, con el romanticismo de la revolución de los 70, pero enquistada. ¿Coqueteaba con la violencia? Yo creo que... Bueno, o ayer al presidente lo encararon bastante en Antofagasta también por lo mismo. Pero bueno, se besaba, y una cuestión que siempre... ha sido un debate muy enquistado dentro de Chile Vamos, ha sido la presencia de República. Durante la elección de constituyente fueron juntos con republicanos,
Eso causó incluso bastante roce, en especial diría yo dentro de Bópoli y de RN. Por ahí para la UDI fue menos tortuoso esa entrada al pacto electoral de republicanos, pero y puntualmente probablemente para Bópoli, que es el partido como entre comillas, ¿no es cierto?, más cercano al centro dentro del espectro de Chile Vamos, causó harto roce. Y hasta el día de hoy incluso puede seguir debatiéndose el ingreso o no de republicanos. Muchos han planteado que al final esto tiene que ver más con una ruta de acuerdos parlamentarios, políticos, pero que finalmente los pactos electorales son hasta donde la identidad te permite estirar el chicle. A la identidad de Bópoli, ¿le permite finalmente estirar el chicle hasta republicano o tú dirías que para allá el chicle ya cerró? Bueno, hay procesos circunstanciales. Nosotros tuvimos que ir a un consejo general en su momento para determinar, por ejemplo, si apoyábamos a José Antonio Caz, que fue una decisión terrible y dolorosa, y fue prácticamente por unanimidad. O sea, incluso aquellos que salieron posteriormente a criticar que se había llegado a ese acuerdo, fueron parte del acuerdo. Porque la alternativa, y esto uno lo ve también porque en la circunstancia política, la política siempre es el arte de lo posible, era Boric, el Frente Amplio, y este desastre que estamos viendo, y el Partido Comunista. Gente que vota en contra del TPP porque están buscando un modelo alternativo, que no sé dónde lo van a encontrar. Detrás de la cortina de hierro no lo encontraron, en el bolivarianismo latinoamericano no lo encontraron. Ha sido pobreza, devastación, hambre, desolación. Un reciente informe en Venezuela señalaba que había un 94% de gente pobre. En Venezuela, que al año 80, 82 tenía en Caracas más restaurantes franceses que en Nueva York, solo por poner un ejemplo, que puede parecer solo estimativo, los mejores museos contemporáneos del mundo, al menos en la parte latinoamericana, tenían siempre una pasada por Caracas. Entonces, ojo, a veces uno cita, qué sé yo, Nicaragua, ejemplos de países que están más cerca nuestros, que han sido ejemplos de desarrollo, economías que han sido segundas en el mundo y que se han ido degradando. La democracia y las instituciones hay que cuidarlas. Ahora, es cierto, tú me preguntas, nosotros debemos tener una coalición permanente con republicanos, yo digo, no. Yo creo que hay que cuidar la indemnidad de Chile Vamos. Se ha construido algo bueno ahí, con todos los ripios que pueda tenerse. Pero claro, puesto en una circunstancia como la que tuvimos, yo no me perdía respecto a José Antonio Caz. ¿Era mi candidato? No. Yo hubiera esperado que un candidato de centro-derecha hubiese podido ganar. Pero entre que ganara Boric, bueno, ya vimos. Ahora, claro, generalmente puestos en esta dicotomías binarias, los partidos liberales suelen sufrir más. Y por eso que yo felicito el voto voluntario, el voto obligatorio. Porque creo que el voto obligatorio no solamente responsabiliza a la ciudadanía respecto de las decisiones que toma. Para profesor no solo de educación cívica, de derecho constitucional, titular en la Chile durante 50 años, y él me decía, la democracia implica responsabilidades y la libertad implica responsabilidades, ¿no? Porque implica hacerte cargo de ciertas decisiones. Y cuando tú estás también en lo público, o eres parte o beneficiario incluso de lo público como ciudadano, implica también una responsabilidad para el día de mañana poder reclamar contra esa autoridad que ayudaste a elegir o no, ¿verdad? Pero debes implicarte, debes ser parte. Y me parece que eso, mirado hacia el futuro, no solamente va a moderar posiciones, sino que va a permitir que probablemente esas fuerzas más polares, más extremas, que habitan la política y que yo creo que le han hecho mucho daño en los últimos años, puedan generar una mejor democracia. Senador, el último tema al cual queremos llevarte es el devenir que ha tenido el gobierno del presidente Boric. Para muchas personas de centro derecha hacia la derecha y uno lo escuchaba especialmente en tiempo de campaña, que sabemos que la epidermis de todas maneras está más sensible, pero este gobierno marxista, leninista, prácticamente de la URSS, ¿no es cierto? Y además el gobierno se presentó en sí como un gobierno transformador, que iba a cambiar las estructuras, que iba a cambiar el eje, la manera de hacer las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que lo que hemos visto hasta ahora es que, por lo menos hasta el 4 de septiembre, ha sido un gobierno más observador, un poco llevando la marea a ese viento de cómo sigan dando las cosas. Entonces, y una cuestión que hemos debatido también harto del programa, es que tal vez, y no sé si estás ahí tú de acuerdo,
tal vez la gente de izquierda es la que debiese estar más decepcionada todavía del gobierno, porque ese gobierno transformador que cambió los ejes, ese gobierno que cambió las estructuras, no lo hemos visto, no se ha aparecido. Y tal vez la gente derecha debiese estar a lo mejor menos preocupada, porque tampoco es que se estén comiendo las guaguas en la esquina, ¿no es cierto? Y que te hayan expropiado hasta la... No, pero están matando carabineros enormemente, sigue descontrolado y con más fuerza la inmigración ilegal, las bandas de narcos también, todas las cifras de seguridad han empeorado, y eso me parece que da cuenta de que se ha dicho mucho. Eso tiene que ver a lo mejor con una ineficacia, con una falta Tiene que ver con qué otra cosa es con guitarra, Jorge. Yo compartí 4 años con el presidente Boric, del cual tengo buena opinión humana, a diferencia de otros que lo acompañan, pero debo reconocerle eso a Gabriel Boric. Se atrevió a firmar el acuerdo el 15 de noviembre, asunto que yo creo que finalmente le significó ser presidente hoy día, pero andaba con una polera de no más TPP-11. Y hoy día dice que va a respetar la decisión del Senado y se aprueba y decide guardarlo en un cajón. Un tratado al que quiere entrar Reino Unido, al que quiere entrar Uruguay, que nos significa exenciones en mejoras arancelarias en cerca de 3.000 productos, entrar a un mercado de 500 millones de personas, donde está Australia, donde está Nueva Zelanda, no vamos a decir que son países del tercer mundo. Entonces, y criticaba a Carabineros, y hoy día hasta lo veo mandándole saludos a Carabineros después de que han asesinado a un carabinero con un fierro en la cara. Entonces, creo que... Es lo que te digo, que tal vez el presidente es, entre comillas, no es tan de izquierda, no fue tan marxista, no fue al final este gobierno de estructura, no fue el gobierno de la UP, ya, para ponerlo en cifras setenteras, sino que ha sido un gobierno que finalmente... no saben, son ineptos, creo yo, son profundamente ineptos. Y además pasaron de la universidad a las calles, al Congreso, y nunca habían administrado nada tampoco, nada. No son personas que tuvieron que llamar a la generación de los padres o de los amigos de los padres a administrar. Hoy día tuvo que entrar Carolina Toá a poner orden en el Ministerio del Interior, porque la ministra anterior, la verdad que no tenía mucha idea. A una ministra, cuando se discute el TPP, que tiene materias medioambientales, asuntos relevantes, le pregunta por las side letters y dicen, ¿qué son las side letters? Entonces, ojo, esto no es... país para amateurs. Me parece que ha sido de un amateurismo y de una ineptitud total para gobernar, sin mencionar el fenómeno del amiguismo, que es cierto que ha existido en otros gobiernos anteriores, pero acá como que se ha exacerbado, ¿verdad? Y lo otro es esa manera obtusa de ver que aparentemente no recibieron el mensaje del 4 de septiembre. La reforma tributaria, la reforma de pensiones, lo que han anunciado, lo que acaba de pasar con el tratado del TPP-11, da cuenta de que ellos tienen la idea de que pueden seguir con una agenda que la ciudadanía está diciendo, ¿sabe que no más? Y semana tras semana decae en popularidad el gobierno porque naturalmente no están haciendo una buena pega, ¿verdad? Y eso me parece que finalmente la ciudadanía lo va a terminar resintiendo. Y ojo que todavía no comenzamos el periodo recesivo que se viene, donde va a haber muchos problemas también con el trabajo, con la pega, y estamos desechando proyectos de inversión que podrían llegarle al país a través de tratados como el que el gobierno no quiere siquiera promulgar. Entonces, bueno, otra cosa es con guitarra. Luciano Cruzcoque, que es senador por la región metropolitana. Gracias por estar esta noche aquí en Chile Público. Gracias, y solo un mensaje: el 22 hay elecciones para los que nos escuchan y son militantes, activos, pasivos de Bópoli. La lista se llama Elige Libertad y los invitamos a participar. Está ahí Paulina Monti, Camila Merino, Óscar Gavarría, Joana Fernández, Gioconda Navarrete, Juan Manuel Santa Cruz y el que habla presidiendo. Apoyan mi gran amigo Francisco Undurraga, Felipe Cas, Andrés Molina, muchos concejales. Y bueno, invitarlos a trabajar en unión, porque finalmente cuando uno actúa en esto solo, no sirve. Yo creo mucho en el trabajo en equipo. Así que elige libertad. Nosotros, Luis Fraile, que ya está histérico, va a ir a hacer la pausa comercial. Vamos y volvemos. Seguimos aquí en Chile.
En agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción Jorge Andrés Pomar.